chicos y chicas, bienvenidos a una nueva semana. Esta semana se caracteriza porque es la número 14 y el día de hoy van a trabajar para empezar esta preciosa semana que Dios nos regaló con la guía de trabajo de español. Entonces vamos a ver un poco sobre qué se trata el tema. Esta semana vamos a estudiar los textos expositivos. Como bien lo escucharon, exponen. Cuando escuchamos la palabra expositivos de exponer, significa que nos van a contar sobre un tema, ¿ok? Pero lo que hace es explicar un tema que alguien investigó de alguna forma en especial. No describe las características como habíamos aprendido con el texto descriptivo y tampoco nos cuentan una historia, como con el texto narrativo. Por el contrario, es un tema en especial que alguien vino e investigó. Por ejemplo, acá tenemos este texto, por acá lo podemos ver, acá arriba donde está la X. Este texto, el título dice Coronavirus en Costa Rica. Significa que quien escribió este texto investigó sobre el coronavirus en Costa Rica. No va a decir de qué color es el coronavirus, qué forma tiene, no va a decir lo que ve. Acuérdense que dijimos investigaron. Y no nos va a contar la historia de cómo inició el coronavirus, luego cómo se hizo y cómo terminó. No, sino que lo que investigó nos va a dar información. Ok, muy importante. El texto expositivo tiene tres partes importantes: introducción, desarrollo, conclusión. Ok, cuando hablamos de introducción es la primera parte, cómo empieza a hablar sobre el tema que investigó. Entonces, siempre va a estar en el primer párrafo, o sea, en la primera parte del texto. Lo podemos ver por acá. Vean donde voy a marcar esta X acá. Ven, la introducción en la primera parte. Y cuando nos dice la primera parte, va a empezar a contar sobre el título. Entonces, acá el título dice Coronavirus en Costa Rica. Entonces, la introducción va a explicar un poquito sobre el título. También se llama COVID-19. Se observa con tos seca y fiebre. ¿Ven? Entonces va a empezar a explicar un poquito el puro inicio de cómo investigó y qué descubrió sobre el título del coronavirus. Ahora viene el desarrollo. El desarrollo siempre lo vamos a encontrar en el centro, porque es como la carnita, la parte más importante del texto y que fue la parte más importante que encontró en su investigación. Aquí dice en el texto, las personas que han estado con casos positivos de virus o hayan visitado otros países son quienes más fácilmente se contagian aquí en Costa Rica. ¿Ven? Y por último, la conclusión. La conclusión es la parte final del texto, o sea que la vamos a encontrar al puro final del texto, el último párrafo. Dice, lavarse las manos con jabón antibacterial, usar mascarilla y mantener distancia previene el contagio. En la conclusión, en nuestro texto expositivo, no vamos a contar cómo terminó el coronavirus. De hecho, sabemos que el coronavirus aún no ha terminado la pandemia. En el texto expositivo, la conclusión lo que va a tener es una recomendación, un consejo que podemos darle a la persona que va a leer nuestro párrafo sobre lo que investigamos. Por ejemplo, si yo investigo cómo sembrar un frijol, en la conclusión, en mi recomendación, yo voy a poner, por ejemplo, que tengo que ponerle agua, que tengo que ponerlo al sol. ¿Ven? Eso sería un consejo que yo les doy a las personas en mi texto expositivo. ¿Ok? Ahora sí, leyendo todo el texto, vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces, primero que nada, vamos a recordar el texto expositivo que estamos estudiando. Dice así, lo tengo por acá arriba, ¿lo ven? Donde está la X. Coronavirus en Costa Rica. También se llama COVID-19.
Se observa con tos seca y fiebre. Las personas que han estado con casos positivos del virus o hayan visitado otros países son quienes más fácilmente se contagian. Lavarse las manos con jabón antibacterial, usar mascarilla y mantener distancia previene el contagio. Ahora sí, vamos a escuchar las preguntas y a responder de forma verbal. Recuerden, cuando decimos verbal es que ustedes van a responder con su boquita. Número 1. ¿De qué tema habló el texto? ¿Qué tema investigó? Muy bien, sobre el coronavirus en Costa Rica. Pregunta número 2. En este texto se contó una historia. Por ejemplo, se contó la historia de cómo se desarrolló el coronavirus, cómo se creó. Exacto, no está contando una historia. Número 3. ¿De dónde viene la información del texto? ¿Dónde creen que yo saqué esa información? ¿Hay alguna pista ahí en el texto? Muy bien, vieron que es una información que se encontró en el Ministerio de Salud. Vean acá, voy a encerrarlo en un círculo amarillo. De ahí yo investigué y escribí mi texto expositivo. Ahora, ¿cómo hago un texto expositivo? Ok, podemos seguir estos pasos. Número 1, por acá lo vemos, donde está la X. Voy a escoger un tema. Entonces, cualquier tema. Yo puedo investigar sobre las mariposas, yo puedo investigar sobre cómo se hacen las olas, yo puedo investigar cómo crecen las plantas, puedo investigar cómo están haciendo una vacuna sobre el coronavirus o por qué las mascarillas y el jabón nos ayudan a cuidarnos del coronavirus. Cualquier tema, puedo investigar algo que me gusta como por qué se crean los arcoíris, lo que sea, ¿ok? Luego vamos a pedirle a nuestros encargados que nos ayuden a buscar información en libros, en noticias, en periódicos, en el internet, por medio de videos en YouTube. Nosotros ahora tenemos demasiadas opciones, ¿ok? Y en un cuaderno, en el paso número 3, voy a anotar todas las ideas que aprendí. Por ejemplo, si descubrí cómo se hacen los arcoíris, voy a escribirlo en una hoja. Todas las ideas. Puedo pedirle ayuda a un familiar. Cualquier idea que haya yo descubierto y que haya sido interesante o que no sabía. Número 4. Voy a explicar la información que encontré. Puedo hablarla con un adulto o con un encargado, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con quien me esté cuidando sobre lo que encontré para ver si la información la entendí, si puedo explicarla con mis propias palabras. Y número 5, el último paso, voy a escribir las recomendaciones al puro final, en la conclusión, lo que ustedes recomiendan. Por ejemplo, si descubrí cómo se hacen las mariposas, puedo dar una recomendación para que las personas aprendan a cuidar las mariposas o las plantas, o si descubrí algo sobre los cuidados del coronavirus. Ok, ahora sí, una vez que avancemos, antes vamos a volver a nuestro texto y donde están estas burbujitas vamos a escribir las 3 partes importantes que habíamos estudiado. Introducción, desarrollo y conclusión. Cuando terminen, vamos a avanzar a nuestra guía donde está este cuadro en el cual si nosotros seguimos cada uno de estos pasos vamos a poder escribir un texto expositivo. 1. Selecciono un tema y lo escribo. El tema que ustedes quieran. ¿Cómo hacen las nubes para que caiga agua de lluvia? ¿Cómo hace que el sol salga todas las mañanas y en la noche la luna? Cualquier tema que ustedes quieran investigar y lo van a escribir por acá.
¿ok? Luego, lo que ustedes hayan encontrado, lo más importante, lo van a escribir de primero en la introducción, acá. Luego dice que van a explicar algo que aprendieron del tema que encontraron. Si yo aprendí cómo hace la nube para que todos los días caiga agua de ella, yo voy a escribirlo por acá, en el desarrollo. Y de último, voy a escribir un consejo sobre lo que aprendí. Y lo vamos a escribir por acá, de último. Antes de terminar nuestra guía, vamos a colorear con amarillo la introducción, o sea, la primera parte. Toda esta parte que hayamos escrito lo vamos a colorear de amarillo. Luego vamos a hacer con verde la conclusión. Entonces vamos a la última parte de la conclusión, recuérdenla. Y de último vamos a marcar con una X de color rojo el desarrollo. El desarrollo, acuérdense, es la carnita, lo que está en el centro. Si nosotros hacemos una hamburguesa, la carne no está al principio y no está al final. Está acá en el puro centro. ¿Ok? Ahora sí, chicos, los felicito. Han iniciado una excelente semana con este trabajo. Voy a estar esperando sus evidencias y nos vemos mañana en clase a las 10 por Teams. Hasta luego.